Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy tengo la oportunidad de ir a visitar Machu Picchu. Son aproximadamente las 3:30 de la mañana y me estoy dirigiendo a las oficinas de Inca Rail, donde se va a tomar el bus hasta Ollantaytambo y de Ollantaytambo el tren hasta Machu Picchu pueblo. Hay un dato curioso en esta travesía. Resulta de que no compré las entradas a Machu Picchu como debía de hacerlo, con la debida anticipación, ya que al ingresar a la web las entradas se habían agotado totalmente. Sin embargo, todavía queda una opción de poder ingresar a la ciudad de Machu Picchu, es comprar las entradas en el mismo pueblo de Machu Picchu, el cual ofrecen 1000 entradas por día a cada visitante. Voy con esa incertidumbre, espero poder tener la suerte de ser uno de los 1000 en poder ingresar, ya que es una temporada alta, por eso es que las entradas están totalmente agotadas, incluso meses más adelante. Así que voy a contarles esta travesía, vamos a saber si es que realmente ingreso o no. Me queda unos 15 minutos de caminata. 346 minutos más tarde. Bueno, ya llegamos a las oficinas de Inca Rail. La modalidad que he tomado es servicio bimodal, el cual te lleva en bus hasta la estación de tren de Ollantaytambo y luego se agarra el tren para poder ir hasta la ciudad hasta el pueblo de Machu Picchu. Lo bueno es que aquí también te ofrecen bebidas calientes. Hay una pequeña colita, pequeña fila para poder hacer el check-in. Felizmente estoy a tiempo, así que todo tranquilo. Bus 4, sí. Perfecto. Gracias. 5 minutos después. Acabamos de llegar a la estación de Ollantaytambo. Todavía el tren sale a las 6:40, así que vamos a ir a tomar algo de desayuno, regresar y esperar a que salga el tren. Y así es como nos dirigimos a la estación de Ollantaytambo, con un par de danzarines, con una música folclórica, para poder tomar nuestro tren con destino al pueblo de Machu Picchu. Ya me encuentro en la estación, yo soy el coche E, estoy a punto de ingresar. Nos queda más o menos una hora y media de camino en tren para llegar a la ciudad de Machu Picchu. Y vamos a ver si conseguimos el ticket de ingreso, uno de los 1000 tickets que se vende, bueno, allá en el pueblo de Machu Picchu. Bueno, ya me encuentro en el vagón. Es el vagón E. Aquí está mi equipaje. O quizás descansar un poco porque me levanté a las 3 de la mañana, así que estoy con unas ojeras y un sueño terrible. 346 minutos más tarde. Pachacútec, yo defenderé a tu gran imperio hasta el final. Padre, el Inca Pachacútec elija. El camino trajo hasta aquí, a esta bella inspiración. 5 minutos después. Bueno, oficialmente ya llegué al pueblo de Machu Picchu. Ahora lo que toca ya tienen guía con el es ir al centro cultural Machu Picchu. De hecho, me encontré con mi amigo que también coincidimos en el viaje. Tengo que acercarme al centro, ser uno de los 1000 tickets que hay para poder tener acceso a Ciudad de Machu Picchu. Chicos, la ciudad de Machu Picchu, o el pueblo de Machu Picchu. El clima está muy bueno. Aquí la altura baja. Ya no es tan alto como Machu Picchu. Hace un solcito muy rico. Miren, esto es clásico, ¿no? Ya se va encontrando en muchos lugares los famosos candados. Bueno, no pierdo más el tiempo porque no tengo los tickets. Voy primero a ese lugar
y luego hago un recorrido por toda esta zona del pueblo de Machu Picchu. Bueno, ya llegamos. Este es el Centro Cultural Machu Picchu. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay personas que están haciendo cola. Tenemos que sacar un ticket de reserva. Este ticket de reserva sirve para saber si somos unos de los 1000 en ingresar. Y luego tenemos que volver en un horario que nos van a designar para poder comprar los tickets oficiales para Machu Picchu. Así que ahorita hacemos la reserva y luego volvemos para hacer la compra. 346 minutos más tarde. Bueno, chicos, ya saqué el ticket. Aquí tengo el ticket de reserva. Este es el ticket de reserva para poder venir más tarde a las 4 de la tarde y comprar el ticket para Machu Picchu. Esto en teoría me asegura un ingreso. Lo que no me asegura es en qué circuito puedo ir. Recuerden que para poder tener la foto clásica de Machu Picchu, es el circuito 1 y el circuito 2. Tengo que regresar a las 4 de la tarde. Pienso venir un poco antes. Y ahorita lo que voy a hacer es dejar mi maleta en el hotel para hacer un pequeño recorrido por esta bella ciudad, por este bello pueblo que es muy pequeño, pero a la vez bastante pintoresco. Bueno, algo importante que olvidé mencionarles es que al darme el ticket de reserva, uno se tiene que acercar a las 4 de la tarde. ¿Qué significa? Que no vas a poder ingresar el mismo día a Machu Picchu. Entonces, sí o sí, vas a tener que alojarte como mínimo una noche aquí en el pueblo de Machu Picchu. Pero, a su vez, yo les recomiendo de que sí, lo hagan, que se queden al menos una noche. Porque he visto a algunos turistas de que vienen en la mañana, hacen el recorrido por Machu Picchu y se regresan en la noche. Pero no, chicos, este pueblito es muy mágico, tiene cosas muy bonitas. Sí les recomiendo que se queden al menos una noche para poder apreciar esta zona, que tiene bastante comercio, restaurantes, una buena comida y no ir tan rápido en su viaje. Explorar un poco de los lugares que ofrece esta maravilla. Al día siguiente. Ahora sí, muchachos, después de dar una pequeña siesta, quiero mostrarles el lugar donde me estoy quedando. Miren qué maravilla de ciudad. Este es el pueblo de Machu Picchu. Voy a hacer unos videitos ahí para que puedan visualizar unos paneos y pueda mostrarles un pequeño resumen de este pueblito. Bueno, este hotel tiene su pequeña piscinita. El clima se presta como para poder chapucearse. Bueno, ante tanta espera, largas colas y probabilidades que quizás no iba a poder conseguir el ticket, se logró. Pude tener el ticket para ingresar a Machu Picchu el día de mañana. Así que ya con esto en mano voy a reservar el ticket en bus para subir y bajar a la montaña de Machu Picchu. La otra opción es que puedas ir caminando hasta la ciudad de Machu Picchu, pero toma 1 hora y media, más o menos 2 horas, dependiendo del ritmo que puedas lograr caminar. Y es una pendiente interesante, así que vamos para comprar el ticket del bus. Bueno, una de las cosas que definitivamente se tiene que hacer es hacer este recorrido por Aguascalientes, donde puedes encontrar distintos restaurantes, bares, bastantes jaladores que te van a motivar a que puedas ingresar. Y lo bueno es que la gran mayoría de lugares tiene estos jueguitos. Bueno, acá hay un tablero de ajedrez, los españoles versus los incas, o si deseas jugar Jenga también. Vamos a pedir unas hamburguesas de carne de alpaca. Al día siguiente. Buenos días, chicos, con todos. Este es el segundo día que estoy aquí en el pueblo de Machu Picchu. Hoy vamos a subir a la montaña. Ahí al fondo hay unos buses de color verde
que nos van a llevar hasta arriba, hasta el ingreso principal. Ahí comienza el recorrido. Esta es la fila. A mí me toca a las 11 de la mañana. Y esta es la fila para poder ingresar al bus. Así que hacemos la fila, esperamos y subimos. Acabamos de llegar al ingreso de la ciudadela de Machu Picchu. Aquí es donde puedes dejar tu mochila, tu equipaje. También cuenta con servicios higiénicos, el cual tiene un costo de 2 soles. Por allá está un pequeño restaurante, un snack bar, y el ingreso es aquí arriba. Así inicia el ingreso a Machu Picchu. Este es el ingreso, el recorrido del circuito. Tengan presente de que actualmente existen 4 circuitos para recorrer, aunque ahora va a cambiar y va a ser solo 3 circuitos. Estas son las primeras imágenes que podemos visualizar de la ciudadela de Machu Picchu. Lo primero que visualizamos al ingresar a la ciudadela de Machu Picchu son estas casitas, que no eran casitas para poder vivir, sino eran casitas para poder almacenar productos. ¿Qué tipo de productos? Carne, maíz, y servía para toda la comunidad. Estas casitas típicas es donde se almacenaba productos alimenticios. Vamos a seguir con el recorrido. Tengan presente de que al ser 4 circuitos, o de repente en el futuro cuando vayan a venir y sean 3 circuitos totalmente distintos, el circuito 1 y el circuito 2 son las que vas a tener la típica foto clásica de Machu Picchu, esa clásica foto de las postales. Un dato curioso es que la ciudadela de Machu Picchu está dividida en 2 etapas o en 2 secciones. La primera es la parte agrícola, donde se almacenaba los productos alimenticios o se cultivaba. Otro dato curioso es que aquí no se cultivaba la papa debido a la altura y debido a la zona. Estamos en una zona de selva, pero sí se podía cultivar camote o yuca. Y la otra zona es la zona urbana donde vivía el pueblo y donde se realizaba el comercio. ¿Qué tipo de comercio? El trueque, el intercambio de mercancías. Yo te daba camote, tú me dabas carne. Y esa era la forma del comercio que se hacía aquí. Otro dato interesante es que los españoles no llegaron a encontrar la ciudadela de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque los incas se retiraron 4 años antes y abandonaron la ciudadela. Posterior a ello, en 1902 fue descubierto por un señor llamado Lizárraga. Este señor dejó huella en uno de los árboles como huella para que la gente supiera que fue descubierto por esta persona. Posterior a ello, en 1911, quien redescubrió fue Hiram Bingham, el más conocido redescubridor norteamericano. Voy a regalar estos audífonos Sony que van directamente para ti. Simplemente suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te olvides de colocar el hashtag JennerSilva para que participes. Serán 5 los ganadores de estos audífonos Sony que van directamente para ti. El sorteo se va a llevar a cabo el 30 de julio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El 30 de julio te llevas estos audífonos a tu casa. Yo solo puedo decirte nada por el mundo especial que doy. Fin del comunicado. No puedo creer dónde me encuentro en este momento, en una de las maravillas del mundo. Señoras y señores, con ustedes, Machu Picchu.
Nos encontramos en una de las casas donde vivían los incas. Ustedes se pueden imaginar cómo habrá sido la construcción de estas piedras y que fueran unidas a la perfección. Este era la puerta de ingreso de la casa. Antiguamente, pues aquí en este lugar no habían ladrones, por lo que no era necesario poder cerrar esta vivienda, simplemente estaba abierto. Esta casa no tiene el techo, ya se encontró así. Sin embargo, esto servía también como un punto de reunión para poder ingresar los demás miembros de la familia y poder hablar. Tanto así de que si yo me pongo en esta posición, a través del eco de esta casa, se escucha o todos los miembros de la familia van a escuchar claramente. Ahora nos vamos a dirigir al Templo del Sol. Frente a nosotros se encuentra la montaña de Huayna Picchu, que también puedes hacer el recorrido a través del circuito 4. Recomendaciones: tener buen físico, no sufrir del corazón y tampoco no tener vértigo. Eso es para los valientes. Tupananchis Kama, Machu Picchu. Bueno, ya nos vamos despidiendo de esta ciudadela de Machu Picchu, no sin antes mostrarles esta llamita que tiene la suerte de vivir aquí y de alimentarse de todo el pasto que se genera aquí en esta tierra. Hasta luego, llamita. Nos vemos. Y así nos despedimos de esta maravilla del mundo, Machu Picchu, no sin antes darle mis recomendaciones para el viaje. El más importante, reserven sus entradas para la ciudadela de Machu Picchu con tiempo. No corran el riesgo, como yo, que vine sin tener el ticket de ingreso y pues uno se arriesga a que quizás no lo consiga. Segundo, contraten un guía importante para que puedan saber toda la historia sobre esta ciudad. Y tercero, y lo más importante, hagan su viaje con anticipación, hagan un itinerario bueno para que puedan sacarle provecho a la ciudad de Cusco y
a la ciudad de Machu Picchu. Mi nombre es Jenner Silva. Si es que todavía no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Cualquier cosa, deja tus comentarios ahí en la casilla de comentarios y nos vemos en el próximo viaje. Chao. Y la visita a Machu Picchu no pudo terminar mejor que en una fiesta aquí en Ollantaytambo. ¡Oh, salud!